Hola, mi nombre es Jocelyn Redondo y en este video voy a explicar la infografía titulada Guía Esencial de MongoDB con fundamentos de base de datos no SQL. En esta infografía resumo los contenidos de la unidad 1 del curso de base de datos no estructuradas y la voy a explicar de arriba hacia abajo, explicando cada uno de sus bloques. Primero voy a cubrir 5 temas en este orden. Primero, la diferencia entre base de datos SQL y no SQL. Segundo, los tipos de base de datos no relacionales. Tercero, la jerarquía y estructura interna de MongoDB. Cuarto, el documento y sus tipos de datos. Quinto, el identificador único Object ID junto con la regla de uso de MongoDB. Bueno, el primer bloque de la infografía nos presenta el cambio más importante que dio origen a MongoDB, el paso del modelo relacional al modelo no relacional o no SQL. Para entender este cambio necesitamos entender igual cómo funciona cada modelo. Y las bases de datos relacionales como SQL o SQL Server son lo que conocemos del modelo estructurado, que organizan la información en tablas con filas y columnas. Tienen un esquema fijo además. Antes de guardar cualquier dato, por ejemplo, debemos definir exactamente qué campos va a tener la tabla y de qué tipo es cada uno. Cuando necesitamos relacionar datos que están en tablas distintas, usamos operaciones llamadas join. Y esto funciona bien a pequeña escala, pero cuando los datos crecen mucho, esos joins se vuelven lentos y bastante costosos de mantener. Además, escalar una base de datos relacional implica también comprar un servidor más potente, lo que se conoce como escalabilidad vertical. En el lado derecho del bloque donde dice documentos flexibles no SQL, las bases de datos no relacionales como MongoDB resuelven estos problemas de una forma completamente distinta. En lugar de tablas rígidas, trabajan con documentos mucho más flexibles en formato JSON. No tienen un esquema fijo. Además, cada documento puede tener campos distintos y la estructura puede cambiar en cualquier momento sin necesidad de alterar toda la base de datos. En lugar de hacer joins, MongoDB permite almacenar documentos embebidos. Podemos guardar la información relacionada directamente dentro del mismo documento, evitando consultas complejas entre múltiples tablas. En la infografía también hablamos de que para la transición entre modelos que declara la parte donde comparamos modelo relacional con modelo documental. De esta forma podemos entender que el modelo relacional utiliza tablas, filas, registro, columnas, join entre tablas y el MongoDB, que es un modelo documental, utiliza colección, documento, campo, que es clave valor y documentos embebidos. Lo que en SQL llamamos tabla, en MongoDB se llama colección. Y lo que en SQL es una fila o registro, en MongoDB es un documento. Y así sucesivamente, una columna es un campo que funciona como para clave valor y lo que en SQL resolvemos con un join entre tablas, en MongoDB lo resolvemos usando documentos embebidos dentro del mismo documento. En la infografía también destaca dos características técnicas fundamentales de MongoDB que lo diferencian del modelo relacional. La primera es la escalabilidad horizontal. Las bases de datos relacionales están diseñadas para funcionar en un solo servidor, pero cuando ese servidor se queda sin capacidad, por ejemplo, hay que reemplazarlo por uno más potente. Eso es escalar verticalmente y es bastante caro para un proyecto. En cambio, MongoDB está diseñado para escalar horizontalmente. En lugar de mejorar un equipo, simplemente agregamos más equipos o nodos al sistema. Y esto lo hace ideal para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
La segunda es BASIC, que significa Binary JSON. Y ese es el formato en que MongoDB almacena internamente los documentos, a diferencia del JSON puro, que es texto legible directamente. El BASIC es una versión binaria que permite a la base de datos eh, poder acceder a los datos de forma mucho más rápida y directa. Algo importante igual es que las bases de datos relacionales usan tablas rígidas, esquema fijo y joins. Es una forma muy importante para diferenciarlas. Y las bases de datos no relacionadas como MongoDB van a usar los documentos, esquema dinámico o documentos embebidos. Y la forma en que escala. Mongo escala horizontalmente y almacena datos en formato BJSON. Bueno, además existen distintos tipos de bases de datos no SQL y lo reflejo a través de un cuadro comparativo. Dentro del mundo no SQL no existe un solo tipo de base de datos, algo importante a tener en cuenta. Y hay 4 modelos principales y es importante conocerlos porque cada uno está diseñado para resolver tipos de problemas distintos. Por ejemplo, cada uno de estos tipos con sus características y ejemplos de sistema real son clave valor, documentos basadas en columnas o en grafos. Un ejemplo real de un clave valor es un Redis, un Dynamo, y una característica principal de este tipo es que almacena pares, clave valor, como así lo dice el nombre, que son simples y muy rápido para lecturas directas a través de las claves. Documentos, el ejemplo principal es MongoDB o CouchDB, donde almacena documentos JSON, JSON con estructura flexible y campos anidados. Y el tipo que usamos dentro de este curso de base de datos no estructurada. Están las bases de datos basadas en columnas y los grafos. La en columna organiza los datos por columna en lugar de filas y los grafos almacenan nodos y relaciones entre ellos. Bueno, el primer tipo de base de datos que vamos a ver aquí, que es base de datos no relacionales, son en MongoDB, y por eso fue el énfasis dentro de la infografía en base de datos no estructuradas enfocadas en MongoDB para mayor entendimiento. Y además está la otra parte de la infografía que nos habla de la anatomía del Object ID. Es un identificador único universal y cada documento posee un campo ID único de 12 bytes que representa como una cadena de 24 dígitos hexadecimales. Y si se establece manualmente debe ser hexadecimal único en la colección y no exceder los 12 bytes. Las reglas de oro y restricciones son que existen nombres prohibidos, o sea, signos prohibidos para utilizar los nombres, palabras reservadas que son admin, local, config, están reservados para funciones internas del sistema y no deben utilizarse como nombre. Y reglas claves, las claves dentro de un documento son string o UTF-8 y no pueden duplicarse ni contener el carácter nulo.